Mira, la verdad es que si tú observas la casa por fuera, te das cuenta de inmediato que era una casona con una techumbre imponente y que evidentemente tenía que haber sido hecha el año 1925, que fue cuando se construyó esta casa, con materiales muy nobles. Pero cuando subimos a este recinto, este era un recinto que nadie utilizaba. Costaba ingresar, había una puerta minúscula, tenía un pavimento de hormigón y tenía un cielo falso, plano, que ocultaba la techumbre que evidentemente existía, hecho con planchas de terciado de manera que era muy fácil de desprender. Bajo la suposición de que la estructura de madera de este recinto tenía razones más que sobradas para ser expuesta a la vista, fuera de que agrandaba el cubo de este recinto para efecto de una reunión de algún número importante de personas, como fue lo que previmos para el museo o la fundación, fue que decidimos levantar estas planchas, que eran facilísimos de hacer porque era, como te digo, un material muy delgado. Con un simple martillo un maestro empezó a desprender las planchas. Y de pronto, más o menos cerca de este sector donde estamos en este momento, cayó una primera lámina. Estaban hechas todas de un total de unas 12 que se desprendieron en un pliego de lo que en ese tiempo llamábamos papel manila, que era un pliego de tamaño mercurio 70 por 1,10, un papel amarillento, color cremita, y en cada una de esas láminas con plumón estaban escritos una cantidad importante de información relativa a la CNI, que evidentemente alguien, cuando fondió estas láminas, tuvo la intención que algún día se pudieran conocer. Si no, es inexplicable que hubieran aparecido, porque estaban como escondidas, pero en un lugar que quien las fondió tenía la certeza de que algún día se iban a conocer. Bueno, estas láminas, te quiero decir, están todas referidas al año 1982. Está, por ejemplo, el presupuesto de la CNI para ese año, tanto en moneda nacional como en dólares. Está la estructura, es muy claramente explicitada en diagramas de la CNI, partiendo del presidente de la República, ministro del Interior, la dependencia jefe de la CNI y todas las diferentes ramas. Está su estructura de Arica a Magallanes, donde no había una sola región donde no tuvieran. En consecuencia, esto fue un hallazgo impresionante. Ya los maestros se empezaron a apresurar, se agolparon, me acuerdo, y todos mirábamos con ansiedad cómo iban cayendo como maná las láminas volando acá. Muy rápidamente, Isabel Allende, la directora de la fundación en ese momento, comunicó esto al ministro secretario general de gobierno, que en ese tiempo era Osvaldo Puccio Huidobro, quien envió rápidamente policías que ingresaron aquí en una actitud de prepotencia, nadie se mueve, qué sé yo, y se llevaron todo sin que nosotros hubiéramos tenido tiempo de registrar, salvo con equipos miserables alcanzamos a tomar fotos de 2 o 3 de esas láminas. Fuera de eso, en algunos estantes o restos de estantes, porque todo estaba en muy malas condiciones, que había en ese muro y otro en ese rincón, había algunos documentos. Uno recuerdo claramente que era muy significativo, era un archivo de un espesor importante, en el cual estaba un registro de todos los agentes de la CNI instalados a lo largo de Chile, de Arica a Magallanes, con su teléfono, indicado en cada uno de esos lugares. Francamente no recuerdo si está estampado el nombre de la gente o una clave, pero recuerdo haberlo ojeado y era impresionante porque eran, como te digo, muy gordos. Si eras de Arica a Magallanes, en todas partes. Bueno, este recinto, además, evidentemente cumplió algunas funciones
relacionados con la represión. De luego, en ese rincón había una serie de tabiques que separaban y se veían recintos del tamaño de una celda, 1 metro ancho por 2, cuya puerta tenía una mirilla. Por eso era indiscutible que tienen que haber sido celdas. Y delante de cada una de esas celdas había una pantalla construida con esos espejos espías que permiten mirar por un lado y no ser observado por el otro, por lo que nuestra deducción es que la CNI utilizó este recinto como práctica para sus propios agentes en asuntos de interrogatorio o tortura, porque no hay evidencia de ninguno de los compañeros que aquí se hubiera practicado detenciones o tortura de compañeros. Láminas aquí cayeron aproximadamente unas 12, por lo que yo recuerdo. Y después de un recinto que te voy a mostrar abajo, que primitivamente era una terraza, que después la CNI habilitó como baño y nosotros recuperamos como un recinto. También al levantar el cielo volvieron a caer otro par de láminas análogas en pliegos de papel manila. Aquí arriba no te puedo decir, pero eran una cantidad importante de documentos de todos tipos, que no sé qué hizo la Fundación Allende con ellos. Tengo la impresión que algunos se dejaron y otros los entregaron al gobierno. Y una vez que averigüé qué había pasado, me comunicó el propio Puccio que había enviado todo al juez Hugo Dolmech, que hoy es juez de la Suprema, que en ese tiempo concentraba todas las demandas o querellas que estaban entabladas que involucraban a la CNI. Todas las concentraba él. Y evidentemente esta es una documentación muy importante. A mí me parece muy importante porque se sigue intentando, no sé por qué causa, encubrir a cuántos delincuentes operaron en este país. Segundo, me parece muy importante porque es un documento muy concreto que confirma la dependencia del propio Pinochet de este organismo represivo, cosa que se ha pretendido negar y, como tú sabes, en todos los juicios han partido de Manuel Contreras para abajo, pero ninguno de las autoridades civiles, ministros del Interior. El diagrama que nosotros encontramos habla claramente: presidente de la República, ministro del Interior, CNI, lo que es natural, porque ¿quién va a suponer que esta asociación llamada ilícita a la CNI era un organismo que se mandaba por su cuenta? ¿Quién iba a atentar contra Orlando Letelier fuera de Chile o contra Bernardo Leighton en Italia o intentar asesinar al general Prat en Buenos Aires sin el conocimiento de los más altos niveles de la Junta Militar? Imposible. Pues, de manera que la importancia que tienen son un documento más para probar que la actuación de estos organismos represivos contó con la total complicidad de las más altas autoridades del gobierno. La historia del cosmonauta Iván Stoichkov y la odisea del Soyuz 2 es uno de los relatos más espeluznantes de la carrera espacial y que solo muy recientemente han podido ser divulgados porque en su momento fueron información reservada. Es decir, solo hace poco, con la Glasnost, todos estos datos han sido desclasificados y los estudiosos, los investigadores han podido acceder a lo que realmente pasó, ¿no? Nos encontramos en 1968 en plena confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio del espacio, ¿no? El objetivo es quién llega a la Luna en primer lugar, ¿no? El presidente Kennedy a principios de década había
augurado que un norteamericano podría andar sobre la Luna antes de que terminase la década, ¿no? Y eso lleva pues a una pugna, ¿no? a una carrera a contrarreloj para poner la tecnología a punto que haga factible esa proeza, ¿no? En el año 68 los soviéticos quieren hacer una misión, quieren acometer una misión que resulte espectacular para la opinión pública internacional. La misión precedente, la del Soyuz 1, que tuvo lugar en 1967, fue un fiasco estrepitoso. La misión fue abortada y la cápsula, al reingresar a la atmósfera, no desplegó correctamente el paracaídas, con lo que se estrelló, muriendo el cosmonauta en el impacto, ¿no? Entonces, para resarcirse de esta mala imagen, de este mal sabor de boca, los soviéticos idean una misión en la que saldrán con muy poco intervalo, se despegarán, ¿no? O sea, el Soyuz 2 y el Soyuz 3, y se establecerán en una órbita de aparcamiento haciendo una maniobra de docking, de acoplamiento, de manera que la tripulación de una nave pasará a la otra y viceversa, ¿no? Esto no se había hecho nunca y, lógicamente, pues, resultará muy espectacular, ¿no? Despega el Soyuz 2 con el comandante Stoichnikov a bordo, despega al cabo de unas horas el Soyuz 3 con Georgy Beregovoy, y efectivamente se encuentran en órbita, ¿no? Se realiza esta maniobra de aproximación, pero por causas todavía desconocidas al detalle, hay una tormenta de viento solar que desestabiliza la posición de las naves y pierden contacto. Durante un rato las naves permanecen incomunicadas, y cuando Beregovoy intenta de nuevo la aproximación se da cuenta de que la nave de Stoichnikov está vacía, es decir, no se tiene ningún rastro del cosmonauta, ha desaparecido, ¿no? No se sabe si debido a un accidente tuvo que salir a hacer alguna reparación, no se sabe si ha sido un sabotaje, si así, en fin, es un enigma absolutamente, pues, extraordinario, ¿no? Y ante esta situación pues absolutamente inusual, las autoridades soviéticas tienen que inventar algún tipo de respuesta, y entonces pergeñan la versión de que Stoichnikov no ha existido nunca, de que Stoichnikov es un fantasma, ¿no? Y que la nave Soyuz 2 era pilotada automáticamente desde la estación de control en Baikonur, ¿no? Y para sostener esta interpretación, pues las fotografías de Stoichnikov deben ser manipuladas. Stoichnikov desaparece de los registros oficiales, de los archivos, su familia es enviada a un gulag a Rusia, sus compañeros sufren un cierto chantaje, se les presiona para que no revelen pues, la existencia de su antiguo compañero, etc., ¿no? Con lo cual, pues, según los dictados de las razones ideológicas, Stoichnikov pasa a ser pues un ente volátil que nunca ha tenido vida de carne y hueso, ¿no? Bien, esa historia, que ahora conocemos en sus verdaderas entrañas, es el objeto de una investigación de la Fundación Sputnik, que es una institución creada en 1997, es decir, 20 años después del lanzamiento al espacio del primer satélite, del Sputnik, y que intenta dar a conocer todos los logros de la carrera espacial desde el lado soviético. Hay que tener en cuenta que para los estadounidenses la exploración del espacio se enmarcaba dentro de sus programas científicos, es decir, la NASA es una institución básicamente dedicada al conocimiento, dedicada a la investigación. En cambio, del lado soviético, todo este tipo de actuación quedaba dentro de un secretismo, dentro de un misterio, porque para ellos
la exploración del espacio era básicamente una cuestión militar, ¿no? Tenía que ver con los misiles, con los cohetes, en fin, con la defensa, ¿no? Y eso hacía que toda esa fuese una información reservada, controlada y sujeto a una censura militar muy estricta, ¿no? Hay un dato interesante, ¿no? Un poco anecdótico, pero también relevante, y es que para que la misión fuese aún más sorprendente y espectacular, se decidió que Stoichkov no viajase solo, sino acompañado de una perrita llamada Cloca, de raza laica siberiana, ¿no? Es decir, hasta ese momento se habían enviado en las cápsulas animales, ¿no? Monos, perros, etcétera, o seres humanos, pero nunca una tripulación mixta, ¿no? Entonces, en el caso del Soyuz 2, Iván Stoichkov y la perrita Cloca, incluso algunas fotos tomadas por las cámaras automatizadas externas de la nave llegaron a registrar unas instantáneas en las que se ve cómo Stoichkov y Cloca están todavía atados por el cordón umbilical que les une a la cápsula, pero están haciendo unas salidas fuera en el espacio, ¿no? Como flotando en el cosmos, ¿no? Unas imágenes realmente de un impacto extraordinario, ¿no? La perrita desaparece igual que Stoichkov, y realmente pues esa volatilización es un enigma que persiste y que no hemos sabido darle una respuesta pues convincente, plausible de lo que pudo llegar a pasar. El hecho se descubre de una manera casual. En 1993, una casa de subastas, Sotheby's, en Nueva York, plantea una venta de objetos que han pertenecido a cosmonautas históricos del lado soviético, ¿no? Después de la caída, ¿no?, del desplome del muro de Berlín en 1989, la Unión Soviética sufre una crisis política institucional, hay una problemática económica tremenda, pues el gobierno ruso tiene que desmantelar el programa espacial por falta de recursos, los cosmonautas soviéticos o las instituciones alrededor del programa, como la escuela de cosmonautas Yuri Gagarin en la Ciudad de las Estrellas, pues se ven abocadas a su cierre, y eso crea lógicamente una situación de penuria que será aprovechada por museos, por instituciones norteamericanas, por coleccionistas que ven la ocasión de aprovecharse de esta situación, ir y hacerse con documentos importantes, con piezas históricas, con fotografías, en fin, toda una serie de memorabilia alrededor del programa espacial soviético, ¿no? En esa sesión acude un periodista especializado en el tema, que se llama Michael Arena, trabajaba para el Washington Post, en fin, era un especialista en temas del espacio, ¿no? Entonces, Michael Arena se da cuenta de que hay un dossier cuya puja no es muy elevada y que finalmente consigue adquirirlo, ¿no? Un lote compuesto por varias cartas manuscritas, elementos conmemorativos, sellos, pero sobre todo con fotografías, ¿no? El antiguo propietario de este lote es Georgi Beregovoy, el piloto, el responsable de la Soyuz 3, ¿no? Total que Michael Arena, satisfecho, regresa a su casa y se dispone a examinar el contenido de todo ese dossier, los materiales que lo componen, y se encuentra con la fotografía estrella, ¿no? La imagen que es un tesoro histórico, ¿no? Un retrato de 6 cosmonautas soviéticos en la Plaza Roja de Moscú. Es una fotografía ya amarillentada por el paso del tiempo, pero autografiada, es decir, cada uno de estos cosmonautas firma con su nombre encima de la fotografía, ¿no?
Arena reconoce la identidad de estos cosmonautas, son figuras históricas, legendarias, pero hay uno de los personajes, el tercero por la izquierda, que le resulta desconocido, ¿no? Y se extraña. Si él ha estudiado este periodo, si ha escrito mucho sobre él, si tiene mucha documentación, ¿cómo es que no le resulta familiar ese rostro, ¿no? Y eso aguijonea su curiosidad, ¿no? Entonces lee el nombre, Iván Stoichkov, ¿no? Dice que raro. Y mientras está haciendo todas estas cavilaciones, tiene un flash, ¿no? Le viene un déjà vu a la cabeza, ¿no? Esa imagen él la ha visto ya en alguna parte, ¿no? Y empieza a intentar recordar dónde podría haberla visto y de repente se acuerda, ¿no? Va a su biblioteca, a la sección, digamos, de obras, volúmenes relacionadas con la cosmonáutica soviética, y en la enciclopedia Rumbo a las estrellas de Boris Tachenko elige un volumen y empieza a hojearlo, y efectivamente esa foto está reproducida en ese libro, ¿no? Pero curiosamente la reproducción oficial pues ha eliminado la figura de Stoichkov, ¿no? Es decir, ese cosmonauta no aparece, aparecen los otros, pero ese ha sido eliminado, ¿no? por los artes del retoque. Es decir, cuando en la época stalinista algún dirigente ideológico caía en desgracia, por ejemplo Trotsky, pues los retocadores del régimen se ponían a eliminarlo, ¿no? a borrarlo de las fotos oficiales con el aerógrafo, con las tijeras, la técnica del collage, ¿no? Es decir, que la manipulación de la fotografía era una manera de alterar simbólicamente la memoria histórica o de presentar la historia según los dictados de unos intereses ideológicos precisos, ¿no? O sea, y en ese caso, pues Michael Arena, el periodista, se preguntó, ¿no? Es decir, en caso de políticos, en caso de pugnas y en fin, de este tipo de conflictos ideológicos, se puede entender esta actuación de censura, pero en el caso de un humilde cosmonauta, ¿cuál es la razón que puede haber empujado a realizar esta acción, ¿no? a censurar la aparición de un personaje, ¿no? Y cada vez más interesado, pues se da cuenta de que tiene en las manos una historia periodística interesante, ¿no? De manera que viajará a Moscú, se entrevistará con compañeros de Stoichkov, revolverá esos archivos ahora desclasificados y al final compondrá una biografía, ¿no? Recuperará el hilo de los acontecimientos, porque Stoichkov es borrado de las fotografías oficiales, ¿no? Y la respuesta es efectivamente que las autoridades soviéticas no podían soportar un segundo fracaso consecutivo en su programa Soyuz, en unos momentos en que la tecnología, los avances tecnológicos, la cosmonáutica, etcétera, pues representaban el escaparate de los dos regímenes más importantes, ¿no? Por un lado los capitalistas, por otro lado pues los comunistas, ¿no? Por lo tanto, no se barajaba solo una cuestión tecnológica, científica o militar, se barajaba un impacto en la opinión pública internacional con unos efectos propagandísticos muy importantes, ¿no? Y eso fue lo que muy probablemente llevó a los dirigentes soviéticos a actuar con esta contundencia, ¿no? Mirad esto. Hoy vamos a hacer algo muy especial en el canal de La Filmo. No analizaremos ni cine, ni ficción, ni documentales, sino un material que se desclasificó hace unos años. Se trata de las películas que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para instruir a sus soldados en el campo de interrogatorio. Veremos las técnicas que emplean los militares para sacar la información de sus detenidos. Lo interesante de estos documentos que hoy traemos al canal es que no se hicieron para que los viesen civiles. Están pensados para otro público y no con la finalidad de entretener, sino de ser una guía para entrenar militares.
similares. Podríamos decir que son como las pinturas rupestres de los tutoriales de YouTube. La CIA ha desclasificado varios metrajes diferentes que nos pueden servir para ver cómo han evolucionado las formas de extraer información. Uno de los más antiguos y que marca un punto de inflexión es de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En ese trabajo se ve un cambio a la hora de afrontar los interrogatorios. La violencia física se deja de lado y se buscan técnicas más persuasivas. Una década después se publica el manual Cubart, que recoge y adapta los experimentos de la psiquiatría al campo militar. En ese informe se plantean distintas técnicas agrupadas en coercitivas y no coercitivas. Los dos trabajos que vamos a ver hoy se centran en las no coercitivas. El del 43, que se titula Recopilación de inteligencia e interrogatorios a pilotos enemigos, que es la base de este nuevo modelo de extracción de datos, entre comillas, más amable, y otro del año 1969 con el nombre Técnicas de interrogación, parte 1. Y no he encontrado por ningún sitio la parte 2. Y se queda todo caliente la historia, así que por favor, si lo encontréis, compartídmelo. De hecho, en este último trabajo que os estoy mencionando, la cosa ya se va poniendo calentita y en la segunda parte tenía pinta de explotar. Sea como fuere, se nota que hay una evolución entre las técnicas de los años 40 con la de los 60. Y antes de nada, un aviso a morbosos. A veces lo más turbio se encuentra en lo sofisticado y no en las bolsas de sangre. Seguramente alguno estaba esperando violencia, maltrato y todo tipo de fórmulas y artefactos con los que sonsacar la información. Bueno, pues que sepáis que esa técnica es muy poco eficiente. En el primer manual de interrogatorios que diseña la CIA, lo primero que se menciona es que es muy fácil que una persona confiese lo que sea solo por miedo para evitar el sufrimiento. La mayor parte de los prisioneros mienten, inventan o simplemente dicen lo que quiere escuchar el interrogador solo por terminar con la sesión. Los archivos de la Inquisición están llenos de juicios donde los acusados reconocen que hablaron con el diablo, que pactaron con él o la fantasía que sea. Las confesiones bajo coacción no suelen ser demasiado veraces. Por eso, la mejor manera de conseguir información valiosa es ganarse la confianza del sospechoso. En este vídeo no veréis lo que siempre dan los medios, no vamos a ir al sensacionalismo. Lo que aquí ocurre se encuentra dentro del campo de lo psicológico. Y recordad que estamos continuando con el ciclo de la doctrina del shock, donde miramos cómo lo aprendido en los psiquiátricos se puso en marcha. Vamos a empezar por el vídeo más antiguo, el manual de inteligencia para interrogar pilotos. Lo primero es que no os engañe el título. Lo que dice es compatible para todo tipo de prisioneros. El narrador arranca con una oración en la que vale la pena detenerse. Prisoners of war, who by their capture have been transformed from instruments of destruction into one of the most valuable sources of intelligence. Me llamó la atención la manera de cosificar al enemigo, que pasa de arma a fuente de información. Cambia su valor, pero no su naturaleza, nunca deja de ser una herramienta. Si el material empieza así es porque estamos frente a una de las lecciones más importantes que debe aprender un soldado para ser un buen interrogador. De hecho, esa idea se irá puliendo en el futuro al punto de llamar al siguiente informe Manual de Explotación de Recursos Humanos. Dejemos de lado que esos mismos conceptos de explotación y recursos humanos se usan comúnmente a día de hoy en el mundo empresarial. Y otra cosa, mención especial a esta frase, escuchad. All a prisoner of war is required to reveal is his name, rank, and serial number. But the cases where this information alone is forthcoming are the exception rather than the rule. Me encanta esta idea de sí, existen unas normas del juego, pero nadie las respeta. No sé si prestasteis atención, pero tal vez os haya llamado la atención eso de nombre, rango y número. Forma parte de lo estipulado en los convenios de Ginebra. Estos son un conjunto de 4 documentos firmados por la mayoría de los estados que tienen la finalidad de establecer unas normas del juego dentro de la guerra moderna. Bueno, pero por lo que todo el mundo reconoce estos acuerdos es porque regula el trato de los prisioneros. Aunque también os digo que esta parte no estaba en la versión original, que se añadió más tarde, primero en 1929 y luego se actualizó en 1949, después de mirar atrás y ver la que prepararon durante las 2 guerras mundiales. En ese documento se decide que el prisionero no está obligado a declarar más que su nombre, rango y número de placa. Tiene derecho a mantener sus objetos personales, al aseo y a que la potencia rival garantice su salud. Si me detengo en esto es porque es muy importante conocer que existen unas normas y formalismos al tratar a los cautivos rivales para poder entender que se tomasen las estrategias que vamos a ver a continuación. Os dejo aquí un detalle sin importancia, mirad, el interrogatorio tiene que ser lo antes posible, hay que aprovechar que el reo está desorientado, esos son unas condiciones ideales para sonsacarle datos y aparte también porque la información va perdiendo valor hasta que caduca. Tal vez por eso lo de Guantánamo no son simplemente interrogatorios, sino campos de pruebas para aprender a doblegar mentes. Y si lo que os digo os parece una locura, esperad a llegar al final del vídeo.
Bueno, volviendo a la peli, la historia está ambientada en Irlanda del Norte, donde 3 presos han sido detenidos. A la vez que están revisando su ropa y pertenencias, estos son enviados a su celda, aislados y sin ningún contacto humano. Si la primera persona con la que charlan es el interrogador, es más fácil que tengan ganas de hablar, aprovechando que se encuentran desorientados y en estado de shock. Imaginaros la situación, os pasáis 3 días sin hablar con nadie, entonces el primero que aparece por ahí, pues bueno, le coméis la oreja. Total, con el análisis de sus pertenencias y su actitud durante la revisión física previa a ser aislado, se elabora un perfil psicológico que debe servir al interrogador para elaborar de antemano una estrategia de manipulación efectiva y de paso dar la apariencia de poseer más información de la que realmente se tiene y de que se le conoce bien. En el metraje aparecen 3 modelos de interrogatorios. El primer tipo se presenta hostil, así que se tiene que ganar su confianza elogiándolo o invitándolo a relajarse. Después, en vez de ir directo a por lo que le interesa, le habla de las bebidas de un hotel y de un artista. Hey, ¿os fijasteis en eso? Sin decir nada nos ha mostrado dónde está el micro escondido. Un buen interrogador no toma nota de nada, si no el otro puede sentir que no tiene toda su atención y se desanimará con el relato. Todo queda registrado en una grabadora y suele estar supervisado por otros militares que van recogiendo la info más relevante. Veamos cómo se desarrolló la sesión. Inicia su intercambio asegurándole avisar a su familia, así da la apariencia de una figura paternal, causando buena impresión al interrogado. Gracias a la información obtenida de sus pertenencias puede establecer una conversación sobre sus aficiones, lo que crea un vínculo de familiaridad entre ambos. Más tarde se aprovecha de la mala imagen que tienen los bávaros hacia los prusianos para crear un enemigo común y darle una sensación de complicidad o de alianza. Y como con todo eso no ha logrado romper su resistencia, utiliza el truco de simular que ya conoce toda la información de antemano, y así consigue relajarlo y hacerle sentir confiado para hablar sin tapujos. Por último, se hace el tonto y da algo de info falsa que él ya conocía previamente para que el propio interrogado por vanidad lo corrija. En fin, que aquí nos muestra un interrogatorio sobre una persona que no ofrece mucha resistencia. En el segundo caso nos encontramos una situación radicalmente opuesta. Se presenta alguien que no quiere hablar. Un buen interrogador reconoce con el lenguaje corporal la predisposición a no colaborar de un detenido, así que rápidamente ve que el tipo no está muy animado y que es poco probable que le dé información. Para doblegar su moral, le intimida diciendo que un soldado no camina así y lo hace volver a entrar en la habitación. Simplemente le está demostrando quién tiene la sartén por el mango. Como se encuentra poco receptivo, decide no perder el tiempo y enviarlo a aislamiento un par de días. Así, en el rinconcito de pensar, seguro que se ablanda su carácter. En el tercer caso va a intentar sacar la información de un piloto, así que nuestro interrogador se pone la chapita de aviador para generar familiaridad. De nuevo busca la empatía, dar la sensación de que pertenece a un mismo grupo, que tienen un lazo de unión. Aquí nos presentan otra opción diferente. Es un reo que habla pero que está bien preparado para este tipo de situaciones. Miente, confunde, juega al despiste, pero no pasa nada, en el manual gráfico nos explican cómo lidiar con ello. Primero intentó ser amable, pero no funcionó. Luego probó con desmotivarle haciéndole ver que estaba en el lado equivocado y que los suyos perderían la guerra, y tampoco funcionó. Finalmente se derrumbó bajo fórmulas más drásticas como la coacción. Lo amenaza con que va a enviarle con los polacos. Conclusión, se acaba recurriendo al miedo como fórmula, eso sí, no en primera persona. Fijaros que amenaza con otros. El metraje pone un par de ejemplos más donde se subraya la intimidación y el chantaje familiar. El último caso es muy interesante porque aprovecha los elementos culturales. Para un japonés ser capturado es una gran deshonra o una muerte pública. El entrevistador se muestra amable y le comenta que va a notificar a su familia que se encuentra bien, pero eso no es una buena noticia para el asiático. El orgullo y el honor pesa mucho en su sociedad, así que él prefiere la muerte a pasar por esa humillación. Por supuesto, el militar lo sabía de antemano y lo va a usar para presionarle sin recurrir a la violencia, dejándose ver como una figura paternal, como alguien que sabe mejor que él qué es lo que le conviene. Totalmente psicológico. Y de verdad, este vídeo no tiene desperdicio. Tiene soluciones para todo. Si nada de eso funciona, se pueden recurrir a otros métodos menos ortodoxos, lo que definen como interrogatorios indirectos, un juego de espías que consiste en colar a un infiltrado como si fuese un compañero más de la detención. Aquí la idea es pasarse por alguien de confianza en un entorno muy diferente y libre de presión. Con los ejemplos que pone os va a quedar claro. Menciona que los hospitales son sitios donde se baja la guardia, uno va a curarse, así que lo que propone es hacerse pasar por otro enfermo. Por otro lado, si se trata de alguien de alto rango que goza de privilegios, pues organizar una cena donde haya alcohol de sobra y que se hablen de sus batallitas. O después de un encierro soltarlo en el patio. La falta de vida social y un buen confidente pueden ser la combinación ideal. De todas maneras, no son los únicos espacios. El docu intenta dejar claro que los sitios son circunstanciales, lo importante es que lo hagan en un ambiente de confianza.
Respecto a esto, el manual Q-Bar tiene un interesante apartado que habla del doble informante. Sé que muchos pensasteis que este engaño era demasiado simple. Por eso, lo que se propone es colocar una segunda persona que rivalice con el primer informante y eliminar las sospechas. Vamos, que no te puedes fiar ni de tu sombra. Y me gusta cómo cierra, con una advertencia. Cuidado que estas técnicas las usan otros ejércitos. Limítate a dar el nombre, el rango y el número de serie. Ajá. El material muestra dos tipos de prisioneros, los que cooperan y los que no. Para estos últimos queda el castigo y el aislamiento. Para los otros, los más receptivos, es siempre más o menos la misma receta que hemos visto repetida en todos los casos. Educación, hacerles sentir empatía, convertirse en un aliado frente a un enemigo común, preocuparse por su salud, por su vida personal para ganarse su confianza y recurrir solo a la amenaza a través de terceros, lo que vimos antes del miedo a los polacos. Y por supuesto, como última opción. Con el Q-Bar se ve como sobre esa base la psiquiatría realiza una enorme tarea de clasificación y estandarización de los prisioneros. Bueno, y continúo. En el siguiente vídeo desclasificado de 1969 nos encontramos un planteamiento más sofisticado a la hora de conseguir la información. Para lograrla se realizan auténticos estudios de personalidad durante el interrogatorio para saber cómo tener que afrontar la conversación. Lo ven como una batalla mental en la que el desgaste juega un papel importante. El interrogador debe de ver el proceso como un juego de ajedrez donde cada movimiento sirve para arrinconar psicológicamente al rival, hasta quebrar la resistencia del interrogado y lograr su cooperación. A diferencia de en el anterior metraje que solamente eran 3 presos, ahora nos presenta un grupo de cautivos más amplio. El profesional ya no se limita solo a usar estrategias para convencer, sino que se organiza una clasificación del tipo de personalidad del interrogado según ciertos rasgos. Clasifica a los prisioneros indistintamente de su raza, creencia o condición social en 9 grupos por su psicología. En el vídeo se muestran 6 detenidos que encajan en alguna de esas 9 personalidades. Supongo que os interesa conocer esas 9 categorías universales según la CIA. Bueno, realmente estas son 7, el maníaco del control, el optimista, el avaro, la personalidad demandante, el ansioso, la personalidad llevada por la culpa, el carácter destrozado por los acontecimientos y el esquizoide, a los que se añaden 2 especiales, que serían uno la excepción y otro la personalidad promedio, que iría saltando entre todas las anteriores. Por si acaso os estabais preguntando cuál erais vosotros, pues probablemente seáis el último caso. Hay muy poca gente que de manera pura se identifique con esas categorías. En este nuevo trabajo educativo se centra en cómo interrogar a los reclusos según su personalidad. Se siguen manteniendo las mismas técnicas. De hecho, muchas de las estrategias de manipulación que mencionamos en el primer vídeo se repiten. Por ejemplo, le aplican uno que se define como el Nobody Loves You, haciendo ver que a un capitán lo han mandado a una misión suicida y que no debe confiar en su ejército. También aplican el We Know Everything, que se repitió en el anterior vídeo todo el rato, y que consistía en hacer creer que tienen más información de la que en verdad se tiene. O la aproximación directa, esta literalmente aparece con un texto en el propio vídeo, y es la que se utiliza con presos que no ofrecen demasiada resistencia. También se encuentra el mítico divide y vencerás, paseando reos por la oficina para que el resto crea que se ha ido de la lengua. Y también hay clásicos como el poli bueno y el poli malo. Esta última no aparece mencionada en el Q-Bar, creo que es porque es demasiado clásica. En fin, que las más de 15 técnicas no coercitivas que ofrecen estos manuales de interrogación se muestran en los 2 vídeos de formación. Como habéis podido ver, la psiquiatría se puso al servicio del mal. Para evitar las garantías que aseguraron los tratados internacionales, han diseñado métodos que resultan más discretos y, por desgracia, más eficientes. Han logrado algo que va más allá de sacar información, como es hacerles caer bajo el influjo militar. Lo más preocupante es que se ve a través de los documentos cómo se ha ido perfeccionando el modelo. Pasamos de simples sugerencias a la hora de guiar la conversación a auténticos estudios de personalidad acompañados de fórmulas comodín con las que interactuar. En el canal de Antropología en la Sombra voy a continuar con esta historia. Ahí os hablaré sobre las técnicas coercitivas, de por qué se dio esta paranoia, de qué psiquiatras hicieron el manual y, en definitiva, de la otra cara de lo que hemos visto aquí, bastante más salvaje. Quiero dar las gracias a los Patreons que se han sumado en los últimos días, de corazón, en serio, gracísimas. Así que si necesitáis cualquier cosa o lo que sea, escribidme y ya está. Soy el Feo, estás en la Filmo y nos vemos en el canal de Antropología. A ver, tiene que haberos aparecido el vídeo en pantalla ahora, así que solo es pinchar.